más tarde de lo habitual. Bueno, no sé si quienes sí tengo que hacer la postura del loto y solo eso es meditar, ¿no? Sino vamos a compartir de muchísimas formas a través de la danza, del movimiento diverso, de los cantos y de otras tantas formas que hay de meditar, activas incluso, que no necesariamente son así tan en silencio, aunque en algún momento yo creo que también podemos habitarlo. Y por eso hicimos el cambio de horario. Muy bien. Sí. Pues ayer ese era un poco el intro para que me dijeran que ya estamos en la señal de Mundo Holístico TV. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Reconstrucción Femenina que hacemos cada martes, ahora cada martes cada 2 semanas, quincenalmente, desde aquí, desde Corazón Esmeralda, desde Oaxaca. Y te agradezco muchísimo estar hoy con nosotros, Mariana. Gracias a ti. Mariana, de apellido digo tú por favor. Wolfson. Ese es su apellido, que acabamos de saber que es hija de loba. Hija de loba. La verdad es lobo, pero yo digo loba porque igual viene de mi linaje materno. Perfecto, perfecto. Pues bienvenida, Mariana, y la idea es que hoy puedas compartirnos por qué sería importante que hablemos de la autonomía emocional desde la infancia. Y primero estableciendo por qué priorizas, por ejemplo, la autonomía versus la inteligencia emocional. Bueno, yo creo que la autonomía y la inteligencia se comunican, ¿no? Son dos herramientas que como se construyen juntas, ¿no? Pero yo creo que la cuestión de la autonomía viene desde una percepción de que la educación, como en el senso más de las normas, desde el sentido común, que es el sentido pues de cómo somos educados en esa sociedad que vivimos, muchas veces nos educa para hacer cumplir con estereotipos, ¿no? Que sirven a ciertas lógicas, ¿no? Como económicas, de manutención de valores, ¿no? Y entonces como pensando, ¿por qué pongo que el taller es feminista, ¿no? Por el doble, ¿no? Que, por ejemplo, pensamos, si paramos para pensar desde dónde empiezan las presiones sociales para hacer lo que al final como nos quieren que seamos, es desde muy temprana edad, ¿no? Claro. No, bueno, desde las tiendas que no encuentras fácilmente colores neutros, aunque ya empieza a haber un poco más. O colores, ¿no? Como, sí, porque el color te tiene que definir al sexo. Y que definen como la ropa, no por la edad, pero definen la ropa por el género, ¿no? Sí. Y todo eso son cuestiones que nos van moldando y a la vez, pues, no nos enseñan a cumplir, a agradar a las expectativas sociales y a no conocer nuestras reales necesidades, deseos, inquietudes, ¿no? Para desde ahí como poder sacar el mejor potencial de cada ser, ¿no? Y entonces estamos en como hay una educación que nos hace ser como serviciales a este tipo de sistema, de norma, de pensamiento, de valores, ¿no? Entonces la autonomía, nuestra vida la disponemos para ello. Y entonces la autonomía viene mucho en ese sentido de un autoconocimiento, ¿no? Un sentido de como que nos incentiven desde temprana edad a reconocer nuestros límites, a reconocer quiénes somos y no aplaudirnos cuando agradamos o cuando cumplimos con ciertas expectativas. Entonces todo eso tiene que ver con una educación que busca una autenticidad pero desde una visión como que pueda como ver el mundo desde una visión crítica, informada, ¿no? Como
humana también, que como que pueda discernir qué es la vida digna de lo que no es. Entonces, como creo que la autonomía es un concepto, es una idea, pero que tiene mucha practicidad en ese sentido de hacernos, pues, personas más libres, diría yo. Sí. Auténticas. Sí, sí, como la libertad en ese sentido, como lo opuesto del miedo, ¿no? Como vivimos en una educación muy disciplinaria y que nos hace desde muy pequeñitos, así como temer. Yo como estuve trabajando en un kinder, aquí en Oaxaca, y yo veía que desde muy pequeñitos, con 3 años de edad, como la educación era en un sentido, mire la cámara, gracias. La educación era en un sentido de no hagas eso, eso está mal, no tienes que obedecer, como sí hay reglas de convivencia necesarias, pero que desde una temprana edad como el aprendizaje es dejar de confiar en los impulsos de una misma, de uno mismo, y aprender a obedecer órdenes. Entonces eso nos genera así como una actitud hacia nosotros mismos frente a la vida que es muy castrada, ¿no? Claro, y eso nos trae mucho sufrimiento, obviamente trae muchas patologías, sintomatologías o enfermedades. Sí. Estoy segura, ¿no? Yo realmente creo que muchos adultos necesitamos trabajar en eso todavía. También, y yo creo que justo eso, como para que eso hoy como antes de venir dije, no, es que voy a empezar a leer algunas cosas como sobre educación feminista, ¿no? Y de repente me entró unas ganas de llorar, porque, ¿no? Como porque te identificas lo que recibiste como educación, aunque nuestras mamás, como yo digo mamás porque fue educada por mi madre, hayan dado lo mejor que podían darnos, ¿no? Sí. Pero aún así como la educación fue como muy hacia como deber ser mujer, que conlleva pues muchos limitantes, ¿no? Y entonces eso como me entró la ganas de llorar, porque en esta parte de este texto que estaba leyendo, que es un texto increíble para quien quiera, se llama Para una educación feminista, de una escritora de Nigeria que se llama Chimamanda Adichie. Es un texto hermoso. Ella escribió una carta a una amiga suya que le pide: yo creo que tú, ¿no?, estás como pensando, ¿no?, en una sociedad más justa, entonces acabo de tener una hija, pues ¿qué dirías para que yo pudiera educar mejor a esta niña, ¿no? Entonces hace una carta hermosa y en uno de los momentos de la carta dice, pues nos educan nos educan para que, principalmente las chicas, para que agrademos a los demás, ¿no? Para que seamos buenas, ¿no? Y esto, como no es que nos tengamos que ser bondadosas, ¿no? Pero ser buena es más importante que ser valientes. Ser buenas es más importante que ser... Ahora sí que lo malo no es ser buena. El tema es ser buena a costa de lo que sea. Y es cuando es a costa de mí misma, a costa de mi salud, a costa de no verme, a costa de no cuidarme, a costa de subajarme y a costa de tantas cosas que hemos hecho las mujeres en pro de seguir este patrón de ser buenas. Es que es súper fuerte, o sea, yo creo que todas tenemos historias de ese tipo, ¿no? Y yo volteo a ver no se me termina de quitar, en realidad. Cuando me cacho otra vez queriendo ser buena, es como... Y eso en la infancia es súper peligroso también, porque ser buena hace con que las niñas, por ejemplo, los niños también no puedan defenderse de alguien que les pueda llegar a hacer una violación o un abuso, ¿no? Porque no saben cómo distinguir qué es que me gusta de lo que no me gusta, y si no me gusta tengo que ser buena, entonces no puedo decir que no. Entonces son todos estos como, pues eso, ¿no? Como cuestiones muy importantes, como porque como en el momento que uno empieza a deconstruirse en un movimiento como yo creo que de percibir y criticar lo que el mundo y en eso como uno empieza a mirarse a sí misma, también pues empieza a pensar que no sé, que es necesario compartir desde alguna perspectiva lo que ha aprendido, ¿no? O desaprendido, mejor. Claro, ¿y cómo ha sido tu camino? Cuéntanos un poco de ti. De mí.
Digo, además de la formación académica que también ayuda. Sí, Pues, eso ¿cómo pensaba. fue encontrarse? No, como pensaba, como que yo creo que siempre hay un hilito así, ¿no? Que cuando empiezas a jalarlo, como que te va enseñando, pues, como una visión, como que para poder explicarlo mejor, yo creo que siempre fui una persona muy empática a la injusticia, a la desigualdad, luego de historias de exilios políticos, ¿no? Como todo eso siempre me dio como una sensibilidad ante la injusticia. Aunque como yo tuve como muchos privilegios y oportunidades y bueno, pero esa sensibilidad como me fue ubicando en el mundo en un principio, ¿no? Como de, no sé, como empecé a hacer teatro y decía, pues bueno, puedo hacer teatro para que me aplaudan, pero ¿para qué más sirve el teatro, no? ¿No? Así como... Estoy viendo un mensajito de no les hagas caso a sus amigos. Vale. A los que aparezcan al rato más bien, que pueden compartirnos qué les parece este video, por favor, a esos sí los leemos. Vale, muy bien. Los otros son notificaciones aparte. Perfecto. Y eso, entonces el teatro, ¿no? ¿Cómo poder hacerlo? Entonces yo creo que de ahí como fui como percibiendo, oh, el teatro puede ser una gran herramienta de transformación social, porque estamos hablando de crear otros tipos de lenguaje, y el lenguaje es lo que sostiene nuestros prejuicios, nuestros valores, ¿no? Como nuestros presupuestos, cosas que creemos que son totalmente naturales y biológicas, están en el lenguaje, ¿no? Como entonces dices, pues no, a partir de eso puedo, no sé, hacer un intento de crear cosas como para un mundo que necesita, que está gritando y necesita pues otras maneras de cuidarnos, de amarnos, de organizarnos, ¿no? Claro, y es muy gráfico, o sea, cuando uno ve una obra de teatro, una película, ¿no? Que es como pues, el tipo de arte que no son iguales, pero tienen sus similitudes. Cualquier tipo de videos o cosas, o sea, la imagen, hablando de esto, es lo que se queda, esa imagen impregnada, ¿no? Y que entra y penetra de una forma tan profunda, porque queda la imagen y queda el sonido, y todo eso genera sensaciones en el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante lo que vemos y lo que oímos, y más si es un audiovisual en conjunto como las obras de teatro, porque se quedan impregnadas en nuestra memoria genética. Se integran, se hacen parte de nuestras aguas, de vibración, de nuestra sangre, y ahí se queda. Entonces es muy bonito que desde el teatro se pueda ver otro tipo de intenciones, ¿no? Más allá del mero entretenimiento. Sí, y yo creo que divertirnos es muy importante para aprender, ¿no? Tampoco es como este teatro de... Bueno, algo de teatro para presentarlo a todos, ¿no? Y también como, pues, lo que pasó fue también que en esas exploraciones, como que todo eso yo nunca pudiera haber hecho sola, ¿no? Siempre en colectividades, he hecho parte y hago parte de un colectivo que se llama Teatro de Operaciones en Brasil, en donde como estábamos ahí investigando maneras de, pues, de crear como sentidos para el contexto en que vivíamos, ¿no? Y entonces eso también hubo como, se convirtió también en un proceso pedagógico, ¿no? Entonces como también a partir de las herramientas que he aprendido en este colectivo, creado, recreado, pensado, pero podemos ir por acá, por allí, pues también se creó como toda una filosofía que pues pedagógica, que es esa filosofía que me utilizo en este momento para hacer este taller, ¿no? Ok. ¿Y tú trabajas además con la parte psicocorporal? ¿Desde qué línea? Sí, como yo, la verdad, como trabajo desde las terapias corporales, ¿no? Como he hecho esta formación ¿cómo se llama? Terapias a través del movimiento, en una escuela de danza, que también tiene como algunas entradas como para el psicoanálisis, pero su principal entrada, yo creo que lo que más me quedó de este curso es como una herramienta de una psicoanalista brasileña que se llama Sueli Roniki, que ella habla como de una perspectiva de comunicación que según ella lo llama cuerpo vibráctil.
Ok. Sí, que es como esta posibilidad de lidiar con la diferencia, pues, ¿no? Porque nosotras en la educación que tenemos aprendemos que la diferencia es algo malo o que la diferencia es algo como peligroso o que la diferencia debe de ser eliminada en un nivel más como, en fin, como más fascista, ¿no? De pensamiento. Pero en su teoría, pues, que es una teoría práctica, es una invitación a dejar que la interferencia, pues, me afecte, ¿no? Y entonces a partir de eso, como en vez de, como estamos aquí nosotras dos, en vez de yo ya empezar a decir, ella es así, porque se dice, ¿no? Como de tal manera, y en vez de como de ya empezar a ponerte en varios cajoncitos, ¿no? De lo que yo como abro mi cuerpo para decir, ¿qué va a pasar a partir de eso, ¿no? De este encuentro. Y a partir de eso, como puedo sostener un poquito las interferencias que pueden llegar a suceder en este presente instante. Claro, porque podemos traducirlo a esto que se dice, ¿no? Desde el confort, desde donde todo está bien a mi alrededor, no hay cambio, no hay crecimiento, no hay evolución. Pero cuando salgo del confort, cuando salgo de mi ambiente, de lo que estoy acostumbrado, a lo que puedo manejar, que al fin esa es la vida. Y aunque no queramos salirnos, yo creo que la vida siempre nos lleva a eso. Sí. Pero estamos muy asustados, o sea, no sabemos vivir los cambios. Entonces, sí, me aterro. ¿Y cómo ha sido tu cambio como persona, como mujer, ¿no? Desde, digo, ya hablamos que mami hizo un gran trabajo, pero de pronto como darte cuenta de, ups, pero esto no está tan padre, ¿no? Estoy queriendo quizá ser la buena. Dale. Constantemente. ¿Cómo fue este descubrirte a ti? Voy a tener que como pensar. Es porque yo creo que es un proceso que sigue en curso, ¿no? O sea, fue que empezaste, bueno, con la danza o llegó el teatro después. Yo creo que siempre he tenido como mucha, pues como siempre he sido como la rara, ¿no? Como la loca, siempre como he ocupado estos espacios en donde no me podían definir en las pequeñas sociedades que vivía, como de la comunidad que vengo, la escuela que frecuenté, porque por una suerte del destino tuve muchas ganas de ser buena, pero soy una persona muy impulsiva y yo creo que traigo como ahí como una inteligencia que viene desde una inteligencia del saber de mi cuerpo, desde una inteligencia inconsciente que siempre, ¿no? Como podría estar como tener mucho miedo de hacer algo, pero había algo más fuerte que me hacía hacerlo, ¿no? Podría tener mucho miedo de ser juzgada, de no agradar, pero algo más fuerte me hacía hacerlo, ¿no? Pero antes de encontrarme con otras mujeres que he podido admirar después del tiempo y dejar de competir, que eso es otra cosa muy importante que no nos enseñan, ¿no? Como he encontrado con ideas, movimientos que me han dicho que el impulso que yo sentía era algo importante y vital para mí y que yo debería de escucharlo, como antes de que eso pasara, como vivía con muchos conflictos, ¿no? Yo me imagino con una gran culpa, porque cuando vienen todos esos programas, o sea, aunque en la acción hay otra cosa, el deseo interno y no poder cumplirlo genera una contradicción. Sí, ¿no? Entonces como dices, pero no, es que yo no me encuentro o no estoy siempre en crisis. Sí, yo estoy mal porque el mundo es de una forma y yo soy la rara. Yo soy la que está mal, algo está mal en mí. Sí. Y cuando dejas de individualizar lo que eres y te contextualizas en algo más grande, ¿no? Como cuando percibes que eres parte de un proceso histórico-político, de una constelación familiar, cuando empiezas a ubicarte en estos sistemas, pues yo creo que es una llave para entender quién eres y lo que puedes hacer con lo que eres también, ¿no? Y entonces, a través de estas herramientas que me has hablado, de la danza, del teatro, de la terapia psicocorporal, ¿sí? La llamamos así, terapia psicocorporal, ¿qué más cosas son las que tú propones a los niños? A los niños. Para que puedan encontrarse, porque además a mí solamente el tema de, bueno,
a mí empezar a trabajar con la danza me ha traído mucho. Y esta danza libre, digo yo, porque no es la del paso 1, 2, 3, 5, 6, 7, que a veces también puede entrar, sino es permitir que el cuerpo se exprese a través del movimiento. A mí me ha regalado una cantidad de cosas preciosas. Y hay algunos espacios en Oaxaca que trabajan con esto. Sí, yo creo. Luego el teatro, lo poco que he hecho en algún momento de teatro a nivel de desarrollo personal, pues claro, o sea, cuando puedes ser el personaje que no es las máscaras o el ego que te has vendido siempre y creas otros personajes, que al final yo creo que también vienen de ahí cuando los creas. Pues es bien lindo ser otra que no soy yo, a veces también es muy rico, ¿no? Y a partir de eso puedes como cambiar, ¿no? Porque has experimentado ser otra cosa, ¿no? Ya puedes dejar lo viejo que hay en ti, ¿no? Pero mostrar, diría hoy, perdón, como mujer, las múltiples facetas que puedo tener y que el mundo me exige ser solamente de una forma, ¿no? Especialmente como mujer, aunque creo que todos tenemos varias facetas, arquetipos, hay N dentro de nuestra mente y a veces actuamos desde diferentes arquetipos. Entonces, los niños debe ser Es que lo bello de los niños y de las niñas y de las niñas, un disfrutar tremendo. Es que todavía no están tan formateados, ¿no? Y bueno, como yo creo que, por ejemplo, para este taller específico he trabajado 4 ejes de temas, ¿no? Como el primer eje es, como lo llamo, conociendo nuestro cuerpo o nuestra cuerpa. Y tiene que ver con justamente eso, ¿no? Como la posibilidad de conocer como la fisicalidad del cuerpo que eres, ¿no? Como mis límites, como las posibilidades de movimiento, como también la percepción de que soy un cuerpo que se mueve en el espacio, la relación como de placer incluso al moverme, al encontrar otro cuerpo, el sentido, cómo se organizan los sentidos, ¿no? Porque a veces como, aún más ahora, vivimos en una sociedad en que el sentido de la visión está hiperestimulado, ¿no? Y entonces eso también pues genera un tipo de sensibilidad específica, entonces poder también salir de las zonas de confort, de los sentidos, es decir, y de ahí poder, no sé, abrir una curiosidad para que el cuerpo sea nuestro guía, ¿no? En diversas situaciones de la vida, porque el momento que puedo escuchar mi cuerpo, también puedo escucharme a un nivel más profundo y consciente, porque el inconsciente es el cuerpo entero, ¿no? No es solamente como lo que está en nuestra mente. Entonces ese es un primer eje, como un principio del trabajo. Y luego entramos al nivel de las emociones, ¿no? Que yo llamo como antídotos para el miedo, y hacemos como como a través también de como del encuentro con plantas medicinales, ¿no? Porque yo creo que el trato de las emociones a veces a veces no podemos, hay mucha crítica o represión en la expresión de las emociones. Y cuando salen así de manera desgobernada, ¿no? Sí. Y luego por eso más grande nos da miedo que sacar esas emociones, porque pensamos que van a generar caos, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo podemos crear ambientes de autocuidado y contención de las emociones? Y también yo creo que todo mi trabajo tiene una cuestión muy fuerte relacional, ¿no? Como trabajar la singularidad de una misma, de uno mismo, pero también como lo relacional, porque no estamos solas y ni queremos estar. Entonces la cosa es como yo puedo como acompañar el proceso de mi compañera, no criticarla, o sea, ¿no? Un autocuidado como en ese sentido. Un intercuidado, quizá llamarle, ¿no? Qué bonito, porque vivimos en un mundo que comúnmente está pidiendo violencia, ¿no? A través de las críticas, los juicios, las burlas, ¿no? El bullying al final sigue siendo un acto de familia, de entrada, ¿no? Son los primeros que están bulleando a otro miembro de la familia. No sé en la tuya, pero en la mía sí pasaba. Ya, creo que ya no pasa en este momento, no estoy muy segura. Ya sabemos, hay muchas familias, ¿no? Sí, no, y está tan... Es que es la mejor forma en la que sabemos relacionarnos para divertirnos, ¿no? Como burlándote de las formas de otro, de cómo vive otro, qué hace otro, qué le sale mal. Es que el tema de la diferencia que estábamos hablando, ¿no? Nuestra incapacidad de entender que la diferencia también es un sentido práctico y muy, muy concreto de sobrevivencia y humana, porque la diferencia es lo que hay de más real, el mundo es diverso. Y si yo no puedo lidiar con eso,
pues voy a estar en constante conflicto, ¿no? Como con los demás, ¿no? Y qué diferente entre niños pubertos, yo creo ya, ¿no? Como empezando por ahí la pubertad probablemente, poder encontrar un espacio donde sepan, ay, bueno, este no es el espacio donde tengo que estar aterrorizada porque voy a hacer, porque se van a burlar de mí, esto es súper común. Sí, porque un espacio de seguridad, ¿no? Sí. Un espacio de como de cuidado, y yo creo que eso tiene que ver muchísimo con la ética feminista, así desde mi perspectiva, ¿no? Que es como una crítica a estos valores de competencia, a valores de como eso, ¿no? Precisamente los valores de competencia, sí, ¿no? Que yo creo que el bullying trae, ¿no? Y de intolerancia, ¿no? Eso es como un pensamiento de como, ¿de dónde queremos relacionarnos? Y de cuando nos unimos para molestar a otro. Sí. Es la forma en la que se conoce la unión. ¿Sabes? Yo recuerdo esos tormentos escolares. No, y es como, ¿no? Como ese súper, como de un principio xenófobo, ¿no? Como yo aquí me uno, la exclusión, tú no puedes ser parte de este territorio, ¿no? Como, ¿vale? Es que, como son estas cosas sutiles que permanecen como en los gestos, ¿no? En los valores que como que la verdad son una partícula más grande de una sociedad como patriarcal, racista, como, ¿no? Colonizada que vivimos. Y me parece una oportunidad también muy linda de expresar el amor, porque muchas veces no sabemos cuidar de otros. Sí. Entonces, no sabemos expresar el amor, y cuando están, sobre todo en la pubertad, que además las hormonas están empezando a hacer su chamba efervescente, todavía no llegan ahí, como están como hasta 10 años. Sí, pero bueno, te lo comparto desde las niñas que de los 9, 10 años ya están menstruando, sí. O sea, sus hormonas ya están ahí, ¿no? Sí. Y también porque creo que la pubertad se ha adelantado a través de tanta hipersexualización, o sea, el bombardeo de la hipersexualización que hay, que los niños también están despertando sus hormonas de forma diferente, o sea, no hay una estadística, porque no sé si la haya, yo no la conozco, que le interesa estudiar cuando los niños están en edad, en promedio, ya teniendo su espermaquia, ¿no? Cuando ya están empezando a fluir sus hormonas en ellos, porque en la mujer es muy claro cuando llega el sangrado menstrual, que de hecho un año antes, al menos, ya empezó sus hormonas y su proceso, empieza con el desarrollo de los senos, más obviamente, y ya a los 10 años ya hay niñas que ya empiezan a verse un poquito de su gusto, ¿no? De sus senos, y esto también muchas veces se vive con culpa, no sé, con toda esta efervescencia que empieza a darse hormonalmente, cómo acercarme con otro, sin que sea malinterpretado, cómo expreso de otra forma el amor. Eso es bien bonito, y expresar el amor cuidando. Sí. Es vital, o sea, porque si nos cuidamos entre humanos, cuidamos las plantas, cuidamos los animales, los minerales, creo que podemos vivir en mucha armonía. O sea, esa siembra en los niños, esa oportunidad creo que no se da mucho. Es importante, sí. Sí, y bueno, como que me quedé en el pensamiento de terminar de contar los temas. Sí, estamos en el tercero. Ajá, y entonces la tercera parte es como la parte en que entramos en la cuestión del género, ¿no? Como que llamo los monstruos del closet, ¿no? Como que cositas así, como que más vale preguntar, ¿no? Como que temer, ¿no? La cuestión de como muchas veces como hay muchas prohibiciones, por ejemplo, si un niño pequeño dice, ay, me quiero vestir de mujer, hay muchas prohibiciones en estas posibilidades de expresión y exploración, y toda la cuestión de la identidad de género es como un manantial tan rico de exploración, eso que decías del teatro, que a veces cuando vas al teatro puedes como haces un taller de teatro y te puedes como hacer otro personaje, lo que estás haciendo es crear este sentido de placer, es tan inmenso, ¿no? Como de dejar de ser una misma. Igual hay muchas posibilidades de explicación de lo que es eso, pero es una de las cosas de estos juegos que hago con las identidades, que viene del teatro y de la performatividad, tiene que ver con la posibilidad de entender que podemos ser muchas y muchos, ¿no? Entonces yo ahora como de entender que todo lo que es parte de los gestos, de los utensilios, todo lo que se identifica con el género, pues es un gran juego, ¿no? Y que eso pues posibilita
la exploración lúdica con que cada quien se identifica, y también entender que no es algo fijo, ¿no? Que una no tiene que ser, tiene que decir si es mujer, hombre, si es lesbiana, ¿no? Que puede como entender todo eso como un gran, porque la sexualidad es energía erótica y canalizada, ¿no? En las normas que vivimos, como crean las polaridades, todo este mundo de desigualdades de poder. Entonces, en el momento que yo puedo jugar con eso, es como yo puedo abrir una libertad muy grande de... Claro, y jugarlo desde el rol, ¿no? Porque a lo mejor a mucha gente puede oír esto y decir, entonces están, pobres niños, están haciendo algo con sus genitales en ese momento, ¿qué ideas les están metiendo, no? No es una cuestión de, sí, es justamente como sacar el tabú de la prohibición y hacerles entender, incluso para poder, eso que las personas dicen, yo respeto, pero no quiero cerca de mí, ¿no? Claro. Es como entender, cuando tú puedes entender desde los zapatos, ¿no? Vistiéndolos, literal, pues puedes tener una visión más amplia de una misma, en el sentido de cómo entender su cuerpo, su sentido de placer, su sentido de exploración, de lo que llegas, ¿no? Como, porque el género tiene mucho, no solo es una cuestión de ser hombre o mujer, sí, pero es una cuestión de cómo expresas tus energías, cómo expresas tus pensamientos. Entonces, es un manantial creativo, pues. Es como compartirles, mira, ustedes pueden ser muy creativos en este mundo, no tienen que ser X o cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que lo importante es dar espacio y que cada quien encuentre su identidad. Eso es. Porque es muy interesante, recuerdo ahora, perdóname que se me olvidó tu nombre. Mariana. No, el tuyo, el de quienes voy a hablar. Que también hizo un taller con Nadia Palomo, el año pasado sobre sexualidad infantil, y ella en una charla personal compartía que como sexóloga en la Ciudad de México, se ha encontrado o le llevan los papás a varios como adolescentes o púberes también, que están diciendo esto, ¿no? Es que creo que soy homosexual o soy homosexual. Y claro, muchos papás asustados, ¿no? Como buscando un poco, a ver si la sexóloga lo regresa a la heterosexualidad o cosas por el estilo, no sé, en cada caso. Y ella más bien lo que compartía era que muchos de estos casos, que le llegaban varios, tenían que ver simplemente con una confusión de lo que se entiende por ese tema. Y a veces con no saber expresarlo, ni siquiera era porque realmente ellos ya sabían, que ¿no? sabían o se pudieran definir como heterosexuales, ¿no? O sea, al final también les gustaba el sexo opuesto, cosas por el estilo. Pero entre toda esta y tanta información que es muy desinformada, hay mucha confusión y no es lo mismo que adaptemos incluso formas porque el ambiente me está invitando a probar sin yo tener la base de quién soy. Que si así fuera el caso, bueno, pues que cada quien pueda definir quién es y cómo es, y creo que el espacio que brindas es más para eso, sin el terror, ¿no? A lo mejor a muchos papás y mamás les vaya... Disculpen, una llamadita. Que puedan eso, ¿no? Como cada quien encontrar su verdad. Yo creo firmemente en eso, y qué bonito poder encontrarlo desde niños. Sí, es la verdad un privilegio. Y nos falta la cuarta. La cuarta. Y para terminar, pues la propuesta es trabajar con cambios, ¿no? Con la idea de que todo cambia, entonces como de la impermanencia es la verdad más grande, ¿no? Y entonces como eso, porque yo creo que como la cuestión de la adaptabilidad, de la resiliencia, todo eso son cuestiones importantes en un mundo que está en una velocidad de cambio, no sabemos qué va a pasar y probablemente las niñas, los niños de ahora van a tener que tener una capacidad de adaptabilidad aún más grande de la que tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces es como... Me llega mucho esto que dices, pero termino. No, eso principalmente. Porque tenemos la idea de que los niños son fácilmente adaptables. Pero yo creo que muchas veces solo es la idea de que son adaptables. Lo que pasa es que como podemos moverlos y no les preguntamos muchas cosas, peor aún, ni siquiera les avisamos. O sea, porque dependiendo la edad, pues hay cosas que es importante irles preguntando.
para no ser totalmente autoritarios, pero ni siquiera les avisamos. Y muchos de los patrones que yo encuentro en atender a los adultos, o adultas más bien, es esto, ¿no? O sea, de pronto cuando volteas a ver, claro, es que ni siquiera tengo una sensación de yo valgo, porque nunca me preguntaron, nunca me avisaron, simplemente viví cambios que no entendí en ese tiempo, porque de pronto ya estaba viviendo en otra casa, porque de pronto ya estaba con los abuelos, porque ya me había movido de ciudad y nadie me avisó. Y entonces mucha inadaptabilidad de adultos al cambio viene porque no se llevó el cambio en un proceso saludable en la guía, como padres o como adultos responsables de los pequeños, pero también porque asumimos esto, ¿no? Que pues van a entender el cambio, los niños se adaptan rápido, sí, porque pues no tienen de otra, entre comillas, desde la parte activa, ¿no? De ya están ahí, pues ¿qué hacen, no? Si son dependientes. Pero en lo interno, en un asunto emocional, o sea, muchos no están viviendo realmente el cambio, ¿no? Yo creo que esto es mágico, porque las mamás y papás descansaríamos mucho si nuestros hijos supieran verdaderamente adaptarse mejor y tuviéramos esa tranquilidad. Sí. Y una cuestión también eso, ¿no? Como que... de la adaptabilidad. Sí, yo creo que, y también la verdad es que yo siento que trabajando con niños y niñas, toda la parte también estructural de la continuidad, ¿no? Como darles un mínimo de seguridad es muy importante también en su sentido de confianza con la vida misma, ¿no? Y entonces es como decir, el cambio es parte, pero hay cosas como, ¿no? Por ejemplo, la impermanencia nunca va a cambiar, o sea, el hecho de que las cosas siempre van a estar cambiando, seguro que sí va a seguir, ¿no? Darles algunos sentidos de pertenencia y de seguridad con ellos mismas y con la vida, ¿no? Para poder, porque el sentido de resiliencia tiene que ver también con un sentido de una fe muy grande de que, ¿no? De que las cosas tienen su sentido, pues, ¿no? Entonces yo creo que ¿no? Yo creo que el cambio, todo este módulo de trabajo con el cambio tiene que ver con dar la posibilidad de adaptabilidad y de una estructura, ¿no? Como de confianza y uso de seguridad. Y entiendo que ustedes ya hicieron el primer módulo, ¿no? Sí. ¿Cómo resumes ese primer módulo que se pueda compartir? ¿Qué has observado? Este primer módulo. Pues estábamos todos muy nerviosos, incluso yo, ¿no? Porque es como conocer un nuevo grupo y todo eso que yo digo de una apertura que yo tengo de receptiva ante la novedad, ante el grupo que voy a recibir, me hace como estar muy sensible, como una actitud de estar en un territorio completamente desconocido, aunque yo sea la que vaya, ¿no? Como compartir las herramientas, pues, ¿no? Es que tengo que leerlas, tengo que saber quiénes son, qué traen, qué no traen. Y entonces fue un primer momento así de, a ver, quiénes estamos aquí, qué nos gusta jugar. También un trabajo muy importante es como que sea muy divertido y placentero, que ellas también puedan proponer, ¿no? Que no sea yo la maestra que dice, ahora vamos a hacer eso, y ahora aquello, y y que ellas solo están así obedeciendo, pues es también a ver qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Y un primer trabajo también, como eso de despertar el cuerpo, un poquito que ellos, como hicimos un ejercicio que comentaba antes sobre la cuestión del sentido de la visión, como que nos tapamos los ojos y como estaban de a dos y tenían que llevarse por el espacio, ¿no? Jugando con esa sensación del miedo, del desconocido, pero a la vez como toda la consigna era que las personas que estaban cuidando, a las que tenían los ojos tapados, que demostraran que estaban presentes, ¿no? Todo un sentido de presencia, de cuidado. Y no sé, yo creo que este ejercicio estuvo como... Sentí que ellas cuando no salieron del ejercicio estaban así como que algo pasó, sí, sentí miedo, como que estaban movidas, ¿no? Como que habían explorado algo nuevo en algún sentido. Qué bonito. Yo creo que tendrías que enseñarnos de verdad a los adultos cómo hacer esa conexión con el cuerpo, porque la mayoría vivimos bastante desconectados de ello, ¿no? Entonces tampoco podemos modelarle fácilmente a los niños cómo seguir esta sabiduría interna
que les está diciendo cuándo no, cuándo sí, Ujú. cómo seguir, cómo parar, cómo mover esto que está pasando, porque mayormente no tenemos conciencia, solo pasa. Y ese es el reto de la educación, ¿no? Porque yo creo que para poder, así en mi visión hasta ahora, en estos tiempos que he estado trabajando con niñas y niños, mi reto ha sido eso, porque si yo no me transformo, si yo no estoy atenta a, a eso, a cuestionarme, a aprimorar lo que soy, a estudiar y todo eso, ¿qué estoy compartiendo con ellos, ¿no? Entonces es como eso que dices, ¿no? Como el reto de las mamás, de los papás, de quienes estemos ahí como acompañando a los niños es un reto primero personal también, ¿no? ¿Y cómo puede hacer la gente para sumarse? Bueno, para llevar a sus niños, se inscriben contigo, se inscriben directamente. Se escriben conmigo, yo pues puedo compartir de repente mi teléfono. Sí, si quieres escribirlo ahí o si quieres decirlo también. Bueno, como igual como te puedo compartir como pues el cartelito del taller. Ah, claro, sumar. Pero es como de aquí hasta el último viernes de septiembre, no sé cuáles son los días bien, pero son viernes de septiembre de 4:30 a 6:30 en el Espacio Morillo. Si ponen el Facebook Espacio Morillo, pueden encontrar como más información del taller. El evento, cópianos por favor el link también. Sí. Yo sé que muchos me van a reclamar que tienen hijos en menos o mayor edad, yo espero que hagan otro proyecto también. Eso me escribieron las mamás, dijeron, es que mi hija tiene 5 años, mi hija tiene 4, yo así como, pues a ver, como armemos el grupo, ¿no? Si se juntan, no sé, 5 mamás que quieren como... Estaría bellísimo que lo hicieran juntos incluso, ¿no? A ratos. Ajá, entonces como está, yo creo que todo este estudio pedagógico y de metodologías, pues, es adaptable a distintas edades, ¿no? Entonces... Y bueno, pues también se suma en el proyecto Nadia Palomo con el trabajo del Core Energetics para trabajar con las mamis y papis, no sé. Y también en ese intercambio, ¿no? Como que voy observando y percibiendo qué está pasando con esta niña, yo creo que ella, no sé, entonces Nadia es como una interlocutora para pensar juntas posibilidades del trabajo específico, porque también como está el grupo, pero uno de los enfoques del trabajo es también percibir el individuo en el grupo, ¿no? La singularidad de cada quien. Entonces existe también la perspectiva de que sea un trabajo también desde cada niño, niña que esté en el grupo y cómo va su proceso personal en el proceso colectivo. Pues qué maravilla lo que haces, de verdad. Yo estoy impresionada. Quiero que mi hijo crezca más rápido para poder... ¿Cuántos años tiene tu hijo? 3. Ah, bueno. Para poder estar en algo así, pero bueno, yo también espero que se siga construyendo ese tipo de espacios. Nos pregunta Pau si todavía se pueden integrar. Sí. La respuesta sí es ahí, físicamente es ahí en Espacio Morillo, viernes, de 4:30 a 6:30 a 6:30. Y cualquier otro detalle ya nos va a subir ahí el cartelito Mariana, también para que tengan su contacto directo de Facebook y la puedan conectar. Está tu proyecto y tu página que se llama... Bueno, ahora mi página de Facebook, que es mi nombre de cabaretera, teatrera, que es Macabra Coquito. Okay. Entonces, si me buscan ahí, pues yo les agrego, ya hablamos. O si no, por el correo también, pues contesto, por el WhatsApp. Después, como por el número de teléfono, es una comunicación más directa. Pues. Perfecto, pues cualquier duda, ojalá que te contacten. Yo creo que es un proyecto muy valioso. También siento que mucha gente pudiera tener miedo de este tipo de espacios porque es tan nuevo, ¿no? Cuando hablas del cuerpo, que mucha gente, yo estoy segura que se viaja a cosas demasiado sexuales o genitales. Sí, porque nos ha pasado con los temas de sexualidad en otros ámbitos que hemos hecho. Y yo les invitaría a que hagan algún tipo de espacio muestra, que hagan una entrevista contigo, a que vayan a todas las dudas y si los beneficios que están viendo que sus hijos pueden tener a través de esto, de sencillamente tener espacio de ser ellos mismos. Sí, exacto. Sencillamente suena tan simple, pero es que ni en casa a veces está espacio, muchas veces no justo eso hablaba con Anja, como ella decía, como que las niñas y los niños y las niñas necesitan tener un espacio como fuera de la familia para poder expresar cosas que no pueden en la relación mamá-hijo, ¿no? Porque ahí hay varias cosas que están en juego, expectativas,
Y aunque una mamá como pues esté súper dedicada y no quiera que pasen este tipo de relación, Sí, nos duele pensar en eso porque quisiéramos ser las mamás perfectas y cobijantes, que todo lo diéramos, y porque a muchas podríamos pensar que no, si yo le doy total libertad. Y hasta que como porque hasta que nos cuestionamos. Porque las mujeres no son solo mamás, también Sí, son sí. otras cosas, ¿no? Y los niños y las niñas también no son solo hijos. Entonces eso es necesario. Qué bonito. Ajá. Pues te agradezco infinito, Mariana, de verdad. Qué belleza conocerte. Gracias a Nadia por generar este vínculo también y por impulsar este tipo de proyectos que sé que ahí está detrás. Y gracias a Gladys también que permite que se vea ahí en el espacio, que además es muy bonito, tiene una muy buena dimensión para jugar. Es muy luminoso, tiene mucha luz, es un espacio hermoso. Y bueno, pues ojalá en otro momento también puedas compartirnos, digo, para adultas, algunos tipos de prácticas que pudiéramos ir haciendo, ¿no? Yo de hecho, personas, mujeres, en octubre voy a dar talleres para mujeres. Sí. Como va a ser en la escuela la escuela para la libertad de las mujeres, me imagino. Va a ser como 2 martes de octubre, el 15 y el 22, para los que ya pues igual después te mando el cartel. Sí, lo publicamos también con muchísimo gusto. Pues gracias a todos quienes han estado viendo, siguiendo el programa. Gracias, Pau, por escribir, y a todos quienes van a seguir comentando, porque obviamente el video se queda y luego lo ven en diferido en otros horarios cuando tienen oportunidad. Gracias a todos, nos vemos en 2 semanas en Reconstrucción Femenina desde Corazón Esmeralda, Oaxaca. Gracias. Tengan muy buena semana. Besitos, bendiciones. Bye bye.